Buenas tardes, licenciada Maribel Campoverde. Nosotros somos del grupo número uno. Está conformado por Sofía Freire y mi persona. Tenemos el objetivo número uno, que es la erradicación de la pobreza. A continuación, vamos a dar una breve explicación sobre el problema. En el objetivo 1, trata de poner el fin de la pobreza en todas las formas del mundo, lo cual los objetivos del desarrollo sostenible apoya iniciativas para abordar la pobreza desde perspectiva multisectorial y identifica las siguientes dimensiones: crear oportunidades para empleos buenos y decentes, asegurar los medios de la vida, apoyar prácticas inclusivas de negocios sostenibles. Ecuador es un país con 11 millones de pobres, según las estadísticas del INEC. Es la suma de los desempleados y de los que no acceden a los servicios elementales, cuyas necesidades básicas no alcanzan a ser cubiertas. Hay cantones y parroquias en los que la mayoría de la población está viviendo bajo la línea de pobreza. Era pasado el mediodía cuando llegamos al hogar de la familia Gamarra. El almuerzo había terminado y los padres estaban satisfechos porque esta vez hubo suficiente para dar de comer a los 9 hijos. A medio comer nomás. El jefe de familia trabaja en la agricultura y gana $7 al día. La madre cobra el bono y con eso logran sobrevivir. ¿Los manda todos a la escuela? Sí. ¿Le alcanza para todo? Pero no solamente la falta de recursos, sino también el escaso o nulo acceso a los servicios básicos. Ahora, por ejemplo, estamos en un área rural de la provincia de Los Ríos, exactamente en el cantón Montalvo. Esta zona está considerada como una de las más pobres a nivel nacional. ¿Pero todo el día hay agua? No. Y es aquí donde encontramos a Paola y a Mariuxi. Las dos son primas, tienen 13 años y están solas en esta casa adentrada en las montañas fluminenses. Cuentan que el agua les llega por horas y que el agua no es lo único que escasea. Tampoco hay hospitales cerca. Es por eso que están solas, porque hubo una emergencia médica y los adultos tuvieron que irse a buscar ayuda. Por lo que se fueron a hacer operar a mi abuelita. ¿Y cuándo vuelven? Ah, no sé, creo. No sé, porque deben de tener unos 5 días siquiera ahí en el seguro. Este mapa es hecho por el INEC. Aquí se establecen las provincias o regiones con mayor pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En primer lugar, Bolívar, con 73%. Le sigue Los Ríos con 71,7% y la Amazonía toda con 71%. Las que tienen menores niveles de pobreza por necesidades básicas son Pichincha, Azuay y El Oro. Cuando estamos en zonas rurales especialmente tenemos como la identificación del objetivo en nuestro país, que es la pobreza, que no tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social, la alta vulnerabilidad de las poblaciones o los desastres, las enfermedades, los fenómenos que les impiden ser productivos. También la pobreza va de la mano con la desigualdad y la exclusión. Por consiguiente, estos se convierten en barreras que les impiden a la sociedad desarrollarse y mucho menos progresar económicamente. El Ecuador es un país que ha llevado consigo una larga historia de desigualdad y exclusión, haciendo que la pobreza se vuelva más fuerte. Hay que recalcar también que el ser solamente productores y no proveedores de materia prima nos hace vulnerables y altamente dependientes de fluctuaciones de los niveles de precios fijados por el mercado internacional, haciendo que en ciertas temporadas percibamos menos cantidad de los ingresos o divisas por concepto de exportaciones, afectando directamente a la población, situaciones en las que vivimos actualmente como es la caída del precio del barril de petróleo. Por ende, se deben de proponer estrategias que ayuden directamente a una mejor distribución de riqueza, que sea más equitativa, que estén desarrolladas las capacidades y oportunidades de la sociedad, cambiando la matriz productiva y la educativa para lograr así un trabajo de características participativas. Lo cual, ¿qué está pasando en la actualidad en el Ecuador? A partir del año 2021, el 32.2% de ecuatorianos viven pobres, con menos de $2.80 al día. 14.7% de la población se encuentra en pobreza extrema, sobreviviendo con $1.80 a diarios. Estas cifras históricamente son consecuencia de las crisis sanitarias del COVID-19, pero también ha resultado de políticas satisfactorias fiscales a la falta de la seguridad laboral, lo cual esta creciente extrema de la pobreza implica que retrocede 12 años a los avances del Ecuador, que había logrado actualmente en las personas que viven en condiciones ascientemente del 14.7 al año del 2021.
Además, las iniciativas de la extrema pobreza tienen un impacto desproporcionado en grupos que atraviesen condiciones vulnerables sociales en sí. El porcentaje de la pobreza extrema rural es de 28.8%, que de la doble nacionalidad y 3 veces mayor las urbanas. También durante la pandemia extrema, la pobreza creció de manera desproporcionada, un crecimiento de 10.1 puntos, lo cual los grupos indígenas muestran más altas tasas de pobreza extrema con 45.1%, junto a la población montuvia con el 19.5% presentan mayor aumento de la pobreza extrema, con un crecimiento del 11.7% y 13% respectivamente. Es un deterioro, lo cual la condición de los laborales también inducido a la extrema pobreza son los trabajadores particularmente no remunerables, que mostraron un crecimiento del 7.8% en extrema pobreza. En cambio, los salarios autónomos tienen reducciones de ingresos que elaboraron un porcentaje de pobreza de 5.8% y de 7 puntos respectivamente. Bien, también tenemos la incidencia de la pobreza. Por otra parte, la agregación estadística no visibiliza a otros grupos afectados que están incrementando su presencia en los segmentos de la extrema pobreza. Las personas son víctimas de las peores formas de explotación laboral, como la trata de personas, formas análogas de la esclavitud, servidumbre y la explotación infantil. El contexto de crisis empeora las formas de esclavitud que subsisten en el Ecuador y están directamente relacionadas en casos generalizados de discriminación, exclusión social, que afecta a sectores de la población que han tenido que enfrentarse a situaciones desfavorables de carácter histórico, como los afroascendientes y los indígenas, así como los grupos de cuyas condiciones de vida se les convierte en una presa fácil para la explotación, como los niños de las familias pobres, los solicitantes de asilo, los refugiados o los migrantes en situaciones irregulares del tráfico ilícito de las mujeres. Lo cual, el trabajo infantil en el Ecuador es de 5 a 14 años, lo cual es un proceso de deterioro productivo social, sumando un desalmante de la inversión pública, institucional, estatal, de un crecimiento de manera importante a los niveles de pobreza extrema y los problemas sociales que asocian como el trabajo infantil, la esclavitud moderna o la trata de personas. Asimismo, es importante el crecimiento de la pobreza extrema, que muestra la sobreexplotación de las minorías étnicas de la producción infantil y las familias trabajadoras en tanto el campo como la ciudad. También se preocupa la falta de información sobre las comunidades muy vulnerables a la pobreza extrema, como los casos de la población de los migrantes, a las personas en situaciones de calle, las mujeres expuestas a la violencia de género, lo cual el comité recomienda al Estado por parte de revolver esfuerzos para reducir la pobreza, adoptando en particular un enfoque de los derechos humanos y las políticas a medidas específicas para mejorar especialmente situaciones de las poblaciones rurales y los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios. Tenemos también dimensiones. La pobreza multidimensional contiene 4 dimensiones, que es la educación, trabajo y seguridad, salud y agua, y alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano. Estas dimensiones evalúan vulneración de los derechos constitucionales de nuestra población. El índice de pobreza multidimensional ecuatoriano consta de 4 dimensiones y 12 indicadores. La educación. Para conocer las carencias en educación, la mayoría de los índices de pobreza multidimensional consideran la asistencia a la escuela y por lo menos un indicador acerca del logro educativo, como por ejemplo los años de enseñanza de los miembros adultos de una familia o los resultados de aprendizaje como saber leer y escribir. También el agua y saneamiento, los cuales incluyen la carencia de una fuerte mejorada del agua potable. Salvo 3 de ellos, ha incluido la privación de acceso a saneamiento mejorado, puesto que son características significativas de viviendas adecuadas y de servicios públicos básicos, que se incluye a menudo en las dimensiones relacionadas con los estándares de vida. La salud, aparte del agua y el saneamiento, 2 de los indicadores de salud más frecuentes usados son la nutrición y la seguridad alimentaria. Otros indicadores comunes de la salud son el acceso a servicios de salud, como la distancia que hay en un establecimiento hospitalario, seguro médico y mortalidad infantil. También la vivienda, servicios públicos básicos e infraestructura.
Considera por lo menos un indicador, aunque es más común que sean 2 o 3 indicadores acerca de la materia de las viviendas, material del piso, material del techo, material de las paredes, otros indicadores relativos a vivienda e infraestructura que se utilizan con frecuencia, incluyen la electricidad, el hacinamiento, el combustible para cocinar y la eliminación de residuos, el empleo y protección social. Al menos un indicador relativo al empleo, como desempleo, trabajo informal o trabajo precario, por ejemplo, pago insuficiente en el subempleo o el empleo insuficiente donde se registra el trabajo infantil. Ambiente y seguridad personal llevan indicadores sobre las condiciones del medioambientales y otros íntimamente relacionados a estos, como la seguridad personal, que van desde la exposición a peligros y la proximidad a áreas contaminadas, pasando por la seguridad física y la delincuencia en sus vecindarios. Lo cual también vamos a hablar sobre la marginación, por qué se produce la pobreza. En sí, en América Latina los indígenas tienen los mayores niveles de marginación y la mendicidad tanto en zonas rurales como zonas urbanas. La falta de viviendas, la alimentación, la principal causa de la pobreza, lo cual afecta a los grupos sociales más desprotegidos, marginados, generando una gran brecha entre las distintas clases sociales, así como los grupos que quedan excluidos de una posible mejora de su calidad de vida. Las restricciones del acceso de los servicios e ingresos necesarios para el tener un nivel de vida mínimo resultan una exclusión social hasta que exista una alta de correlación entre la pobreza y la exclusión social, lo cual ha permitido que los trabajadores sociales puedan defender una comprensión holística multidimensional en una situación de pobreza que posible el desarrollo e implementación de programas sociales que favorecen una intervención exitosa en realidades sociales completivas que tienen en cuenta el reconocimiento de diferencia en marcos de derechos. Bueno, esta ha sido nuestra exposición, espero que les guste.